Bueno, muchas dimensiones. Yo creo que la principal sería su experiencia de Dios. O sea, San Ignacio es un hombre que se transforma porque tiene una experiencia de Dios de una densidad muy grande. Y dentro de esa experiencia de Dios llama especialmente la atención la capacidad que fue adquiriendo San Ignacio de discernir, o sea, de encontrar cómo seguir mejor la acción de Dios en la historia. En segundo lugar, creo que San Ignacio es una persona que adquirió una visión universal muy, muy importante. O sea, San Ignacio, siendo de un país muy pequeño, pues, y de un pueblo muy pequeño, adquirió esa visión de que las cosas son más grandes que donde uno está y que para esa acción de Dios no hay fronteras, ¿no? San Ignacio no tiene unos límites en la acción, ni límites geográficos, ni límites de ámbitos humanos en los cuales desenvolverse. Entonces, una visión realmente de una amplitud asombrosa. La Compañía de Jesús, siguiendo a San Ignacio y siguiendo al Evangelio, propone un modo de ser universal poliédrico, o sea, donde todos tienen una cabida y cada imagen tiene su propia identidad. La Compañía de Jesús desde sus mismos comienzos siempre tuvo esa como intención de meterse hasta la raíz de los sitios donde llegaba, ¿no? A reconocer las culturas, a describirlas, a entenderlas, a aprender lenguas, ¿no? Poderse comunicar en lo que cada quien hace, a desarrollar eso que está ahí y que también a desarrollar la capacidad de entenderse entre personas y culturas muy distintas. La Jornada Mundial de la Juventud representa esa diversidad de una manera muy interesante, porque bueno, yo participé en la clausura de la experiencia del Magis, ¿no? Que los jóvenes vinculados a los movimientos de la Compañía de Jesús vinieron a Centroamérica unas semanas antes y se desperdigaron un poco por todas partes, ¿no? Y vinieron de China, de Corea, de la India, de África, de Europa, de toda América Latina, sobre todo de América Latina fue el grupo más grande por la fecha y por la cercanía. Pero bueno, había más de 40 naciones en ese grupo de 1000 muchachos que no tenían una lengua común, que no tenían un modo, no percibían las cosas igual y la experiencia los unió de una manera realmente hermosa, ¿no? O sea, el catolicismo, es eso, el catolicismo es una manera de expresar humanamente el verdadero rostro de Dios, que es un rostro humano multicultural. Bueno, el apostolado de la Compañía de Jesús en una proporción altísima es al lado de los jóvenes, es acompañando jóvenes. La Compañía de Jesús tiene un compromiso muy grande en la educación a todos los niveles del sistema y a todos los niveles sociales. Entonces la Compañía de Jesús tiene una gran parte de su energía apostólica y de sus recursos puestos en ese contacto diario con los jóvenes. La juventud, como la entendió el sínodo de octubre pasado, es esa etapa de la vida en la que se toman decisiones para el resto de la vida, no tanto ligada a una edad predeterminada, porque eso varía mucho según las circunstancias y las culturas, ¿no? Pero sí es un momento donde bueno, la gente decide, cada persona y los grupos deciden en qué quiero emplear el resto de mi vida, cómo quiero yo cumplir los sueños que me van surgiendo de iniciarme, de entrar en esta vida humana. Los principales aciertos están en la capacidad de sintonizar con el mundo juvenil, ¿no? Y cómo aprendemos juntos a encontrar en esa nueva cultura digital en la que han nacido la mayor parte de los jóvenes con los cuales trabajamos hoy en día, cómo en esa cultura encontramos ese camino que nos lleva a tener la experiencia de Dios que funda una vida de compromiso y de entrega a los demás, de transformación social, de buscar realmente que el mundo sea más justo, porque eso siempre, ahí es
en toda experiencia juvenil termina teniendo una gran importancia el deseo de un mundo más justo. La Compañía de Jesús está creada para, ¿no?, difundir la fe. La razón de ser de la iglesia también es difundir la fe. Y no una fe cualquiera, no una fe cualquiera. Es la fe, estamos hablando de la fe en Jesucristo liberador, estamos hablando de la fe en ese rostro de Dios que nos presentó, que nos reveló, que nos regaló Jesús con su vida. O sea, nosotros encontramos a Dios en el modelo humano que es Jesús. Bueno, yo estoy contentísimo de que eso se produzca, ¿no? Arrupe ha sido para la Compañía de Jesús en general y en concreto para la Compañía de Jesús en América Latina de verdad que un inmenso signo de esperanza y de entender qué significa eso de jugarse la vida por la fe que uno tiene dentro y por la vida de la gente que está sufriendo tanto, ¿no? Arrupe es recordado entre nosotros los latinoamericanos por la famosa Carta de Río de Janeiro en 1968, que es el primer, así como gran compromiso de la compañía con la justicia, con la lucha por la justicia bien vinculada con la fe. En el momento en que Arrupe propone la creación del servicio jesuita refugiado, lo pensaba como una cuestión temporal, o sea, como que era una situación que estaba provocada por un momento específico de la situación de Vietnam y de esa zona, pero que, bueno, que la compañía podía acompañar el proceso, tenía que ayudar a esa emergencia, pero que en 20 años eso ya no iba a ser así. Y la experiencia nos ha dado exactamente lo contrario, nos ha dado que ese fenómeno se ha multiplicado por 1000, se ha multiplicado son millones, ¿no? El año pasado fueron más de 70 millones de personas movidas en el mundo. La mayor parte de ellas no por propia voluntad, sino obligada por la situación. O sea, entre desplazados internos en los países y refugiados o migrantes, estamos hablando de millones de personas empujadas fundamentalmente por la injusticia, porque bueno, la guerra es una injusticia tremenda, la violencia, en otros casos la violencia de la pobreza, la búsqueda de horizontes mejores es lo que mueve a tanta gente, ¿no? Y la Compañía de Jesús va concentrando sus esfuerzos cada vez más en la educación de los jóvenes que están en los campos de refugiados, o garantizar la educación a las personas que están migrando. Es una cifra que incluso a mí me cuesta creerla cuando la digo porque parece realmente increíble. El promedio de permanencia de un joven, de una persona, en un campo de refugiados es de 17 años. El promedio, o sea que hay gente que pasa más, otros pasan menos. Pero 17 años es el tiempo de formación de una persona en cualquier sociedad. Entonces sí, un campo de refugiados donde hay millones de jóvenes, de niños, de niñas, de jóvenes, no hay una oportunidad de una educación buena, de una educación de calidad. Entonces, bueno, estamos condenando a esos refugiados, los estamos ayudando a que sean toda su vida personas de segunda clase, que no se pueden incorporar a la vida social dignamente. Centroamérica sabe muy bien lo que significa el drama de las migraciones, pues, ¿no? Y también los venezolanos lo hemos vivido muy fuertemente en los últimos años. O sea, el costo humano y social que son las migraciones. O sea, normalmente la gente que migra no lo hace por capricho, lo hace porque lo necesita para buscar una vida mejor. Y las penurias de los migrantes son muy altas, ¿no? Pero también eso afecta a la familia que se queda, a los países que se quedan sin esa energía de las personas que se van, que la mayoría otra vez son jóvenes, ¿no? Porque una de las cosas más tremendas del fenómeno migratorio es el rechazo. Y el rechazo de las sociedades que deben recibir al migrante. Porque el migrante el que llega a los Estados Unidos o el que llega a Europa, no llega para hacerle daño a nadie. Al contrario, viene porque ha recibido un daño y quiere hacer algo para mejorar su vida y contribuir con la vida de la sociedad a la que llega.
O sea, cómo generar una cultura de la acogida, de la hospitalidad enriquecedora. Esta Congregación General 36, yo creo que recoge de una manera muy profunda lo que ha sido la tradición de la compañía después del Concilio Vaticano II. O sea, son 50 años en que la compañía ha ido como redefiniéndose a sí misma, buscando su propia identidad y cuáles son como los focos principales de su misión. No se nos quedó eso de la fe y justicia, que fue la Congregación 32, y eso de verdad ha cambiado el modo de entendernos y de entender el trabajo de la compañía. A eso se fue como, bueno, eso también requiere un esfuerzo grande de diálogo intercultural, de diálogo interreligioso. Y esta congregación recoge todo eso en la palabra reconciliación. Dice lo que propone la congregación es que somos compañeros en la misión de reconciliación y justicia. Esa palabrita es una palabrita que tiene gran profundidad. O sea, porque esa reconciliación, como la propone la congregación, tiene dimensiones que son imposibles de separar, ¿no? La reconciliación, en primer lugar, es la reconciliación entre los seres humanos. O sea, que tiene que ver con lo que estamos diciendo de crear un mundo justo, de ayudar a crear un mundo justo. Entonces, ese proceso de reconciliar a los seres humanos es un proceso, una dimensión que está ahí presente, pero también hemos crecido en la conciencia de la injusticia que estamos haciendo con la naturaleza, con cómo estamos amenazando la vida en el planeta Tierra y cómo estamos poniendo a riesgo la vida no solamente de las plantas y de los animales, sino también de los seres humanos. Entonces, bueno, esa es otra dimensión que está ahí, la reconciliación con el medio ambiente, con la creación de Dios. Y la reconciliación con Dios, que solo es posible si se da todo eso junto. O sea y eso es imposible hacerlo sin fe y sin esperanza. O sea, si yo no creo que eso es posible, o sea, si yo no espero que eso se va a dar, no me muevo. O sea, simplemente me quedo paralizado. Entonces, la fe y la esperanza están ahí muy junticas, ¿no? La experiencia de Dios es la que me permite a mí decir, bueno, es posible otro mundo. Porque Dios sigue actuando en esta historia. Esa es la clave, el reconocimiento inicial. O sea, yo tengo fe en que Dios actúa en este mundo. Y tengo la esperanza en que este mundo va a cambiar. Si nosotros somos capaces de potenciar, de darle fuerza, de darle cauce a esa acción de Dios en la historia humana, que lo que el Señor quiere para nosotros es una vida feliz, una vida donde cada quien pueda desarrollar su personalidad, donde todos tengan seguridad, donde haya no solamente pan y casa, sino también un ambiente de enriquecimiento mutuo. Entonces, la esperanza es esa virtud que te impulsa a hacer lo que tú esperas, o sea, no quedarte en el sueño.